Bienvenidos a un nuevo vídeo de CardioPodBet. En este caso, como ya os dije, lo que vamos a hacer es un poco recapitular, es decir, volver a los podcasts que hicimos y convertirlos en vídeos para YouTube. Como ya dije en su día, esto lo hago porque es verdad que hay gente, yo soy uno de ellos, que cuando tenemos algo visual, pues muchas veces se nos queda algo mejor. Entonces voy a ir volviendo a hacer los podcasts que ya están hechos, que ya están subidos en Spotify y en otras plataformas, pero en versión vídeo de YouTube y en algunos casos pues actualizaremos cosas. Por ejemplo, cuando vuelva a hacer el de la válvula mitral, yo en su día en el podcast aún no existía el Studio Mind y ahora cuando haga el vídeo para YouTube meteré el Studio Mind y a su vez actualizar el podcast que tenemos colgado. Entonces vamos a empezar con el que es el primer podcast que se subió al canal, que es sobre la exploración física en la consulta cardiológica. ¿Por qué vuelvo a subir este como primera opción una vez que estoy eligiendo los podcasts que ya están creados? Porque para mí sigue siendo el pilar básico de una consulta de cardiología. Mucha gente piensa que el pilar básico de una consulta de cardiología es la ecocardiografía. Sí, efectivamente, la ecocardiografía es la que nos sirve para dar el diagnóstico, pronóstico, estadiar, etc. Pero sin la exploración física en la consulta de cardiología no haríamos ecocardios o no deberíamos hacer ecocardios, ya que en esta exploración física es cuando vamos a detectar sintomatología o signos clínicos compatibles con problemas en el sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio. Entonces, empezando con esto, lo primero de todo y muy importante, como en cualquier consulta, ¿vale? Es la reseña del animal. ¿Por qué esto es muy importante? Por la edad, es decir, a mí no es lo mismo si me viene a consulta un cachorro que un animal geriátrico. Si es un cachorro, pensaré que puede tener una enfermedad congénita, mientras que si es un animal geriátrico, sobre todo, por ejemplo, si es de una raza pequeña, pues me iré a una enfermedad adquirida como puede ser la enfermedad degenerativa crónica de la válvula mitral. La raza, tenemos que recordar que hay razas que tienen predisposición a ciertas enfermedades, tanto congénitas como adquiridas. Por ejemplo, en cuanto a algunas de las enfermedades congénitas, la estenosis subaórtica, pues encontramos el boxer, el bull terrier, que en el caso del bull terrier no es subaórtica, sino más bien es aórtica valvular, pura y dura, la que solemos encontrar. Pero bueno, lo he metido en este grupo por no hacer más divisiones. Además, también podremos encontrar estenosis subaórticas pues en otras razas como el golden retriever. En cuanto a la enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral, pues por ejemplo sabemos que los King Cavalier están predispuestos a padecer esta enfermedad y encima están predispuestos a padecerla de una manera más joven que otras razas. Por ejemplo, también en gatos vemos que hay razas con una mayor predisposición a la presencia de la cardiomiopatía hipertrófica, como son el Maine Coon, el Ragdoll, el Abisino o el Sphinx. Es verdad que yo lo que veo casi siempre en la consulta diaria son comunes europeos y muchos de ellos presentan cardiomiopatía hipertrófica. Pero siempre se ha hablado de que estas razas son como las más predispuestas, aunque ya digo que la prevalencia de esta enfermedad en el común europeo la verdad es que es bastante alta también. El sexo, ¿por qué? Porque también el sexo nos puede predisponer a ciertas enfermedades. Por ejemplo, en machos es más típico la enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral y sin embargo en hembras cachorras solemos encontrar el conducto arterioso persistente, es más habitual, ¿vale? No quiere decir que en el otro sexo no lo pueda haber, pero es más habitual. En cuanto al peso, el peso también es importante, ¿por qué? Porque los pacientes cardiópatas por norma general, ¿vale? No siempre se cumple, pero por norma general, suelen tener una condición corporal más bien tirando a baja, mientras que sin embargo los pacientes de enfermedades respiratorias suelen tender a tener condiciones corporales altas, es decir, cercanas pues, al 9, es decir, 6, 7, 8, ¿vale? De la condición corporal. También vamos a tener que tener en cuenta la aptitud del animal, es decir, ¿para qué se utiliza este animal? ¿Por qué? Porque hay animales que se entrenan, se utilizan para agility y que podemos encontrar peculiaridades en su exploración física y luego en el examen ecocardiográfico que vamos a tener que tener en cuenta. Por ejemplo, frecuencias cardíacas más bajas o incluso una hipertrofia miocárdica que es debida al ejercicio, al entrenamiento, no es una patología. En cuanto a la anamnesis y la historia clínica, pues vamos a hacer las preguntas de carácter general como hacemos a todos los pacientes. ¿Cómo está? Actitud, come, bebe, defeca, orina, cómo le notan, cómo respira, es decir, está desparasitado, está vacunado, ha habido viajes,
etcétera. Es decir, todas las preguntas que hacemos en cualquier consulta que nos van a proporcionar una vista global del estado del paciente y un poco de su hábitat normal, ¿vale? Que esto es importante de cara a algunas enfermedades, como por ejemplo enfermedades parasitarias. No es lo mismo que nos digan que viven en Galicia o en León, a que nos digan que viven en Tenerife. Cambian bastante algunas enfermedades que podemos encontrar. Vamos a preguntar sobre todos los órganos y sistemas. Como ya he dicho, una de las preguntas generales es: orina normal, defeca normal, tiene vómitos, ¿vale? Nos interesa todo el estado del animal, no nos tenemos que focalizar solo en el problema cardíaco, ya que hay signos a nivel sistémico que también nos pueden dar pistas sobre un problema cardíaco. Luego ya iremos un poquito más a los síntomas asociados frecuentemente a las afecciones cardíacas o cardiorrespiratorias. Esto lo tenemos que tener muy claro. Hay veces que los propietarios no detectan ciertos síntomas o ciertas cosas porque ellos lo consideran o lo pueden considerar normal. Por ejemplo, animales un poco mayores, pues que hace una semana el animal se pegara una carrerita y ahora ya no se la pegue, ellos lo pueden considerar normal a que el animal es mayor. Pero de una semana a otra ese cambio, nosotros si hacemos esa pregunta, es decir, si notan que el animal de repente está más cansado, corre menos, nos puede estar dando una pista de que tenemos intolerancia al ejercicio. Igual a veces en animales con ascitis te dicen, no, es que ha engordado. Pues no ha engordado realmente el animal, lo que tiene es líquido. Por eso tenemos que preguntar si esa tripa, si el animal está gordito de hace mucho, si hace poco que ha engordado, si han notado que haya engordado rápidamente, porque hay veces que ellos no detectan o no notan la ascitis, sino que lo que ven es que el animal ha engordado únicamente. También cómo respira cuando duerme, cómo respira cuando está tranquilo, si alguna vez jadea, abre la boca para respirar, etc. Es decir, son las preguntas típicas y también preguntaremos sobre enfermedades crónicas, enfermedades del pasado del animal. Es decir, todo esto sigue siendo igual a cualquier otra consulta, solo que esta última parte lo vamos a centrar en sintomatología respiratoria o cardiorrespiratoria, mejor dicho. Posteriormente pasaremos a la exploración física. Esto es muy importante, lo voy a remarcar en las diapositivas en las que hablamos de la exploración física. Es muy importante que sea detallada y sistemática. No porque ya sepa que es un paciente con soplo o un paciente cardiópata, me tengo que olvidar de todo lo demás. Sería un fallo tremendo. La observación general, yo esto muchas veces lo hago mientras hago los pasos que hemos hablado anteriormente, mientras estoy escribiendo en el ordenador, que el animal esté suelto por la consulta. Es más, cierro la puerta y les digo, soltar al animal. Y yo veo cómo se comporta el animal, cómo se coloca, cómo se mueve, cómo está respirando, mientras voy apuntando el resto de datos, ¿vale? Creo que es muy importante y en muchas ocasiones ya te da una pista muy clara de por dónde van a ir los tiros. La postura, pues por ejemplo, como digo, yo si estoy pasando consulta y veo que el animal se tumba y en cuanto se tumba, se vuelve a levantar, se tumba, tose, se vuelve a levantar, pues ya me está dando unas pistas de tenemos ahí algo que le está que no está cómodo cuando está tumbado y puede ser un problema cardiorrespiratorio, ¿vale? O cardiológico. Una posición ortopneica, ya se me ve un animal que viene respirando mal y con posición de codos abiertos, cuello estirado y mirando hacia arriba, pues ya me está diciendo que ese animal tiene una disnea severa y que le está costando respirar, ya sea por motivos cardíacos o por motivos respiratorios. La temperatura, por ejemplo, en cuadros de endocarditis vamos a poder observar hipertermia, ¿vale? Y sin embargo, en casos de bajo gasto cardíaco, de shock, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a poder detectar hipotermia. Esto es bastante típico en los gatos con insuficiencia cardíaca congestiva. Están hospitalizados, no conseguimos que les suba la temperatura, a lo mejor están hospitalizados por otra cosa. Tienen una cardiomiopatía hipertrófica silente que nadie la ha diagnosticado. No conseguimos que la temperatura del animal suba, no sube, no sube, el animal está respirando un poco raro, no sube la temperatura. Pues a lo mejor es que tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva con un bajo gasto cardíaco. La condición corporal, como ya he dicho, un animal con obesidad generalmente va a tender a ser un paciente respiratorio y con caquexia o baja condición corporal va a tender a ser cardíaco. En cuanto a la frecuencia respiratoria, al patrón respiratorio, como ya vimos en el vídeo que está colgado ya en YouTube sobre el manejo del paciente disneico, pues nos vamos a poder encontrar taquipnea, un animal respirando rápido, disnea, dificultad respiratoria, con refuerzo inspiratorio o expiratorio, inspiratorio vías altas, expiratorio vías bajas, y de un tipo aguda o crónica, es decir, que los propietarios nos digan que ha sido de repente, o crónica que lleve ya varios días de evolución o que lleve con ello ya un tiempo. La exploración de la cabeza, las mucosas, el tiempo de rellenado capilar, muy importante ver, mucosas rosadas, cianóticas, congestivas, pálidas,
amarillas, por ictericia, es decir, todo eso nos va a dar información. El tiempo de relleno capilar, igual, mayor o menor de 2 segundos, nos va a hablar un poco también del gasto cardíaco, ¿vale? Seguiremos por el cuello y diréis, ¿el cuello para cardiología? ¿Por qué? Pues, ¿qué queréis que os diga? Pero es que tenemos una cosa que es muy, muy clara de un problema cardíaco, una insuficiencia cardíaca congestiva derecha, que es el pulso yugular positivo. Es patognomónico de problema en el lado derecho del corazón, una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Por tanto, es muy importante mirar el cuello del animal, sobre todo si es un animal que, por ejemplo, nos viene con ascitis. Reflejo de oxígeno. Si un animal pasa mucho que te lo citan para cardiología porque el animal tose. Esto yo no creo en la tos cardiogénica, en la tos cardíaca. La tos es respiratoria y que se puede ver acentuada por un problema cardíaco. Vale, esta parte la compro. Lo que no compro es que una tos venga causada única y exclusivamente por el corazón. Lo siento, pero no, tiene que haber algo respiratorio para que haya tos. Y en algunos casos, te lo citan para cardiología porque tiene tos, le tocas aquí al animal y se pone a toser como un descosido. No tiene soplo, ese paciente no es cardiópata, ese paciente posiblemente incluso tenga una traqueobronquitis sin más, ¿vale? O incluso una inflamación en la zona de la faringe o la laringe y que no tiene nada que ver con cardiología, sino con respiratorio. La exploración del abdomen, si tenemos onda ascítica, si tenemos ese abdomen pendulante, ¿vale? Aumentado de tamaño, si observamos organomegalia, es decir, a la palpación notamos pues, el hígado bastante grande o el bazo. La exploración de las extremidades, esto es muy importante lo del abdomen también para la posibilidad de detectar masas, es decir, tocas el abdomen y ves una masa que no es normal, pues bueno, a lo mejor si es un animal que posteriormente le vemos un derrame pericárdico, pues tendremos que mirar o valorar también ese abdomen porque probablemente tengamos una masa en bazo. La exploración de las extremidades, esto cobra vital importancia en los gatos debido al tromboembolismo aórtico, temperatura de estas extremidades, movilidad, coloración. Incluso en algunos gatos se puede llegar a hacer la prueba de cortar la uña y ver si sangra o no sangra. ¿Vale? En gatos con tromboembolismo aórtico, en la extremidad donde no hay flujo, al cortar una uña no va a sangrar. Es verdad que esta prueba, si se puede evitar hacerla, mejor no hacerla. Pero tenemos que tenerlo en cuenta también que nos puede ayudar al diagnóstico si podemos tener alguna duda. El pulso femoral, importante, palpar ambas extremidades y también cuando hagamos la auscultación también palpar el pulso. ¿Por qué? Porque lo vamos a categorizar y para decir que un pulso es normal nos vamos a fijar en que tenga una frecuencia normal, un ritmo normal, una intensidad normal, es decir, si es muy flojo, muy fuerte, ese martillo de agua, nos puede estar dando pistas de que tengamos una patología cardíaca. También un pulso alternante, fuerte, flojo, también nos puede estar hablando de presencia de arritmias, taponamiento pericárdico, etc. Si es sincrónico, es decir, ausculto el corazón, palpo el pulso, cuando escucho el loop-doop, noto el pulso. Loop-doop, noto pulso. ¿Por qué? Porque hay arritmias, por ejemplo la fibrilación atrial en la que a lo mejor no detectamos el pulso a la vez que escuchamos los ruidos cardíacos. O cuando tenemos, por ejemplo, complejos prematuros ventriculares, vamos a escuchar el latido, pero como es un latido que muy probablemente tenga un bajo gasto cardíaco porque es un complejo prematuro ventricular, no va a tener un pulso palpable. Y que sea simétrico en las dos extremidades, esto también es muy importante en gatos. Si toco el pulso de los dos y en una no hay pulso, y encima está fría, no la mueve, pues ya tenemos una idea más o menos clara de lo que está pasando, ¿vale? Presión arterial. Aquí pongo gatos principalmente. Yo lo siento, pero la presión arterial habría que hacerlo por norma en todos los perros y gatos que vienen a consulta, sobre todo si es un problema cardiológico. La presión arterial es un dato importante a la hora de evaluar posibles enfermedades, tanto sistémicas, pero cardiológicas o cardiovasculares. Es verdad que en veterinaria no es tan típico la hipertensión arterial primaria como ocurre en humana, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta y tenerlo evaluado. Nos cuesta 10 minutitos con el aparatito y ya está. La exploración torácica. Para la exploración torácica ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Hay dos métodos, que es la palpación y la percusión. Yo la palpación sí que la hago, pues a la vez que ausculto, palpo el tórax para notar anomalías en las costillas o en la pared torácica. La percusión es verdad que es una cosa que no suelo realizar mucho, pero que nos puede dar información sobre neumotórax o sobre la presencia de líquidos, ¿verdad? Que
con las pruebas que hay hoy en día, esta prueba, la percusión, se ha quedado un poco olvidada, pero nos puede ayudar. Tú pones el fonendo, das un golpe seco con el dedo, o incluso pones los dos dedos y das un golpe seco, y el ruido, si es timpánico, nos puede estar hablando de que estamos ante un neumotórax, y si es completamente mate, de que tengamos presencia de líquido en esa cavidad torácica. Importantísimo en la exploración torácica, la auscultación. No solo la cardíaca, que muchas veces nos quedamos en esto, sino también la auscultación respiratoria. La auscultación respiratoria vamos a tener los ruidos normales broncovesiculares, que es el paso del aire por las vías respiratorias, ni más ni menos. Y luego vamos a tener los patológicos, podemos tener atenuación de estos ruidos, de estos ruidos respiratorios, ya sea por derrames pleurales, por ejemplo, por presencia de neumotórax, por presencia de focos de compactación pulmonar, es decir, por ejemplo, las neumonías, o consolidaciones pulmonares, mejor dicho, que no me salía la palabra, ¿vale? Podemos escuchar una atenuación en una zona determinada de los ruidos broncovesiculares, o la obesidad, es verdad que no nos lo pone nada fácil, y también podremos escuchar atenuación de estos ruidos respiratorios. Crepitaciones suaves e inspiratorias o fuertes, discontinuas. Estas crepitaciones van a sonar como cuando nosotros estrujamos un plástico en nuestra mano, ¿vale? Y eso suele ocurrir cuando tenemos un parénquima pulmonar que ha perdido parte de su elasticidad. Entonces, al extenderse y distenderse, notamos ese ruido, ¿vale? Que, por ejemplo, lo podemos encontrar en muchas ocasiones cuando tenemos focos de fibrosis en el pulmón, por ejemplo, y también incluso en el edema pulmonar, debido a esa presencia de líquido, también vamos a poder escuchar estas crepitaciones. Sibilancias, cuando tenemos algo que nos está obstruyendo parcialmente las vías respiratorias, va a sonar como un silbido. Al final, si yo un tubo por donde pasa aire lo hago más pequeñito, se escucha un silbido al pasar el aire. Pues eso es lo que es las sibilancias. Esto puede ser porque tengamos masas, cuerpos extraños, granulomas, abscesos, presencia de mucosidad, etc. Los runcus, los roces pleurales o pericárdicos, igual cuando tenemos patologías en la pleura o en el pericardio, se pueden formar adherencias o fibrosis, y al moverse con la respiración puede formar un ruido, pues que no es otra cosa que el roce, ¿vale? Estos ruidos es verdad que es más difícil de escucharlos y hay que prestar atención y estar con una consulta en silencio, que muchas veces no es bastante fácil. En cuanto a la auscultación cardíaca, hay que palpar el pulso simultáneamente. Recuerdo que una de las S del freeze del pulso que hemos visto anteriormente es la sincronicidad. Es decir, que el corazón y el pulso vayan a la vez. Por tanto, es muy importante. Valoraremos qué frecuencia cardíaca tenemos. Si hay una taquicardia sinusal, puede ser por miedo, por dolor, por una insuficiencia cardíaca, etc. El ritmo, si es un ritmo regular, irregular, regularmente irregular, nos puede estar hablando de que sea un ritmo sinusal normal y corriente, que tengamos una arritmia respiratoria sinusal o incluso en un ritmo irregular, una fibrilación atrial. Los sonidos cardíacos, recordamos que los ruidos normales son dos, el S1 y el S2, que se corresponden al cierre de las válvulas atrioventriculares, aórtica y pulmonar, ¿vale? Primero atrioventriculares y después aórtica y pulmonar. Loop dup, loop dup, loop dup, loop dup, ¿vale? En estos ruidos se puede introducir un tercer o cuarto tono. Estos tercer o cuarto tonos son lo que denominamos ritmos de galope, ¿vale? Y estos ruidos se pueden deber, pues, por ejemplo, a un estado hipercinético hemodinámicamente, por ejemplo, en anemias, en fiebres, hay un llenado rápido ventricular y por tanto se escucha este ruido, estos tonos S3 y S4. También podemos escuchar clics valvulares o desdoblamientos valvulares cuando hay cierres anómalos de estas válvulas. Es verdad que estos dos últimos hay que tener también bastante oído y estar bastante en silencio para detectarlos. Por último, y lo que es la gran signo que hace que se manden a los pacientes a cardiología el 90% de las veces, la presencia de soplos. La presencia de soplos, recordamos que en el perro nos ayuda mucho, es muy guía además muchísimo, vamos, es muy útil, pero en el paciente felino recordamos que no es tan útil, porque hay pacientes felinos sin soplo que tienen patología cardíaca y, por ejemplo, suelen tener ese ritmo de galope y no el soplo. O pacientes felinos que, para ponerlo fácil, no tienen ni una cosa ni la otra, pero tienen patología cardíaca. Por tanto, no solo hay que mandar a cardiología a pacientes con soplo, hay que evaluar toda la exploración física del paciente. ¿Dónde vamos a auscultar? Pues para empezar, la auscultación respiratoria. Yo lo que suelo hacer es dividir el tórax en un cuadrante, como veis aquí, en 6 cuadraditos por cada lado. Y ausculto uno, voy al otro, voy al otro, voy al otro, voy al otro, voy al otro. Me voy al otro lado. Igual, ¿vale? Si es un paciente pequeñito lo divido en 4 en vez de 6. Esto hace que valore todo el pulmón de una manera sistemática y que no me deje nada por auscultar. ¿Por qué? Porque imaginaos que este paciente
tiene un foco neumónico por esta zona, ¿vale? En lóbulos caudales del pulmón. Y yo voy, ausculto aquí y quito el fonendo. Aquí y aquí los ruidos respiratorios pueden ser completamente normales. Y sin embargo aquí y aquí no lo van a ser. ¿Vale? Entonces es muy importante que hagamos esto. En cuanto a la auscultación cardíaca, recordamos que por el lado izquierdo del animal vamos a tener el foco de la válvula pulmonar, más o menos entre el tercer y cuarto espacio intercostal, a la altura de la unión costocondral. Un espacio caudal intercostal y hacia dorsal tendremos el foco de auscultación aórtico, ¿vale? De proyección aórtica. Y otro espacio intercostal hacia caudal y hacia la unión costocondral tendremos la válvula mitral. Otra cosa que se puede hacer es detectar el choque de punta, que suele estar por aquí más o menos, y un espacio intercostal generalmente hacia craneal, y en la unión costocondral tendremos el foco mitral y ya localizamos los otros dos, ¿vale? Por el lado derecho, a su vez, entre la tercera, cuarta, más o menos espacio intercostal, encontraremos la válvula o el área de proyección de la válvula tricúspide, ¿vale? Muy importante también evaluar esta válvula, que no se nos olvide, que muchas veces la gente ausculta al lado izquierdo y no ausculta este lado. En cuanto a los gatos, debido a su conformación torácica, muchas veces la auscultación nos tendremos que ir a la zona del esternón para poder auscultar de una manera correcta y bien al corazón felino. También, aunque tenemos estos focos, recordar que hay patologías como puede ser el CAP, que su soplo, su punto de máxima intensidad del soplo, va a estar en la zona casi axilar, es decir, nos vamos a tener que ir hacia dorsal a localizar ese soplo. Los soplos van a tener una serie de características. La cronología, si es pan u holo sistólico, ¿vale? Es decir, se dura durante toda la sístole. Protosistólico, solo está al inicio de la sístole. Mesosistólico en el medio de la sístole. Telesistólico en el final de la sístole. Diastólicos, que también se les puede poner apellidos como es holodiastólico, pandiastólico, protodiastólico, mesodiastólico o telediastólico, ¿vale? O presistólico. La localización y radiación, lo que hemos estado viendo ahora mismo con las imágenes de atrás, si es apical, si se encuentra la base cardíaca, si es axilar, en qué espacio intercostal, qué área de proyección de qué válvula se encuentra más cercano, etc. La intensidad, los 6 grados, que ya conocemos, que ahora hablaremos de ellos. Frecuencia o altura, que esto hablamos en cuanto a características del sonido de ese soplo, si son agudos, son graves, son musicales. Recordamos que, por ejemplo, los musicales se habla de ellos cuando son los soplos inocentes de los cachorros, ¿vale? Que ya hablaremos ahora después de ellos también. Y la forma de los soplos. Por ejemplo, un soplo de un CAP es continuo, es decir, parece un tren a vapor, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ese soplo, esa característica, esa forma del soplo continua, ya nos está hablando de cerca de qué podemos estar. Podemos tener soplos en meseta, que son todo el rato iguales, en diamante, que crecen y decrecen, o soplos que van en progresión hacia más ruido, o al revés, que van de más a menos, en decreciendo o crescendo, ¿vale? Este sería el decreciendo, que sería de más a menos, y el crescendo de menos a más. En cuanto a los grados de los soplos, los que siempre se encuentran en todas las exploraciones físicas. El grado 1, un soplo muy muy débil, solo auscultable en completo silencio, ¿vale? Y es una auscultación que necesita su tiempo, que necesita su calma. Esta en una consulta normal y corriente es bastante complicado porque generalmente suele haber ruido. Del propietario que justo habla, de los compañeros pasando por el pasillo o incluso por dentro de la consulta a coger algo, etcétera, etcétera. Entonces estos se nos pueden pasar, entonces nos tenemos que esforzar en localizarlos. El grado 2 se ausculta sin dificultad pero no es intenso. El grado 3 es un soplo moderadamente intenso que se ausculta sin dificultad. El grado 4, intenso, pero no lo palpamos, no tiene frémito. Grado 5, intenso, y al palparlo tiene frémito, es decir, notamos el choque del corazón contra la pared torácica, por decirlo de una manera, ¿vale? Notamos no el choque de punta, sino el soplo, ese, ¿vale? Como si rascara, entre comillas, la pared del tórax, que no es otra cosa que al ser un ruido muy potente, la vibración de ese ruido se nota en la pared torácica, no tiene nada que ver con que choque contra la pared, pero es una manera más o menos fácil de explicarlo. Y el grado 6, muy intenso, con el frémito torácico, y que si separamos el fonendo, si esta es la pared y separamos el fonendo un poco de la pared, vamos a seguir escultándolo, vamos a seguir escuchándolo. Vamos a tener diferentes tipos de soplo, ¿vale? Vamos a tener el fisiológico, que es el que localizamos, por ejemplo, los pacientes con anemia, con fiebre, con dolor, con taquicardias muy severas,
Podemos encontrar un soplo fisiológico, quitamos el dolor, quitamos la fiebre, tratamos la anemia y desaparecen. Los famosos soplos inocentes. Estos soplos inocentes, cabe recordar que como máximo hasta los 2 meses de vida va a ser un soplo inocente. A partir de ahí ya no va a ser un soplo inocente, es un soplo que tenemos que valorar. Y van a ser pacientes con soplos, los soplos inocentes van a ser musicales de grados máximo 2, 3, tirando mucho según como el oído de cada uno a la hora de graduar, pero van a ser de grado 2 musicales, es decir, muy agudos, y que van a desaparecer, obviamente. Si no desaparecen a los 2 meses de vida del animal, yo ya no lo consideraría inocente y habría que explorarlo. Y el patológico, que es un soplo por causas de alteraciones a nivel de válvulas, a nivel de shunts, a nivel de cámaras, es decir, que tenemos alguna alteración que nos está produciendo un flujo turbulento a nivel cardíaco. Aquí tenemos varios estudios, de este último vamos a hablar posteriormente porque es muy interesante, sobre todo hablando de la detección de soplos de manera accidental en los pacientes. Y estos dos, ¿vale? Hablan sobre el localizar soplos en animales sanos. En este, por ejemplo, se habla de que en 95 animales adultos ya sanos se detectó una prevalencia de soplo, es decir, que había bastantes animales que presentaban soplo y que eran sanos, ¿vale? Pero sabemos que es sano porque hemos hecho la ecocardiografía o hemos hecho las pruebas pertinentes, es decir, un soplo en un animal adulto debería ser investigado siempre, ¿vale? O descartar causas como la anemia, la fiebre, etcétera. Igual en este caso también habla sobre lo mismo, son 2 artículos bastante interesantes y que os recomiendo que los busquéis y los leáis porque dan otra perspectiva de no siempre un soplo es patológico, pero hay que investigarlo, hay que verlo, ¿vale? En cuanto a este tercer estudio, o más bien sería un artículo de revisión, habla sobre cómo manejar cuando detectamos un soplo en un paciente asintomático, ¿vale? En un paciente, en un perro o un gato, sin problemas o aparentemente sano. Vamos a tener, como ya he dicho, los no patológicos, que son los funcionales y los inocentes, ¿vale? Y los patológicos. En este artículo dan una serie de pautas de cómo vamos a poder actuar frente a estos casos. Generalmente en este artículo habla que los soplos inocentes o los soplos funcionales, ya sea o tratando las causas que pueden producir ese soplo, o ya sea esperando a que pasen 8 semanas de vida del animal, o incluso en este artículo creo recordar que habla hasta las 16 semanas de vida del animal, no haría falta el examen de este animal, buscar el soplo, sino únicamente vigilancia en las próximas vacunas de si ese soplo continúa o no. También habla de que en animales adultos, jóvenes, adultos o geriátricos, cualquier soplo debe de ser investigado. Es verdad que los soplos en animales jóvenes, en cachorros, es la parte más interesante de este artículo. Habla que si son soplos, pues como ya he dicho, potentes, de grados altos o no musicales, también deberían ser evaluados. O si el paciente presenta cualquier tipo de sintomatología relacionada con el sistema cardiovascular, deberían ser analizados y estudiados. Por último, aquí lo llamo el futuro de la exploración física porque así es como lo puse en el podcast en su momento, es el uso de la ecografía, el AFAST, el TFAST, en este caso sería más bien el TFAST, o el Point of Care Ultrasound, ¿vale? O el Cardiac Care Ultrasound, es decir, el examen de ultrasonidos de la ecografía cardíaca básica para detectar enfermedades ocultas en el corazón. Muy útil, como veis en este artículo de 2018, en el gato. Muy útil, por lo que os he dicho antes, hay gatos que no presentan ni soplo, ni ritmo de galope y tienen una patología cardíaca y a lo mejor los sometemos a una anestesia o no sabemos por qué el animal no está terminando de evolucionar favorablemente y es porque tenemos una enfermedad cardíaca asintomática oculta en este paciente. Por tanto, yo en los gatos, sobre todo en los gatos mayores, lo incluiría ya de rutina en el examen. Es decir, en este artículo se ve que la curva de aprendizaje para veterinarios generalistas no es muy complicada, que tienen una tasa de acierto, una vez que han hecho esta curva de aprendizaje, muy buena, y que sirve como un primer screening para luego decir, vale, que lo vea el cardiólogo, porque yo he visto unas paredes engrosadas, que lo vea el cardiólogo. Por tanto, yo recomiendo acostumbraros a hacer este tipo de exámenes en los gatos y detectaréis más patologías cardíacas y de una manera más temprana en estos pacientes felinos. Pero es que también es de utilidad en los pacientes caninos, ya que yo alguna vez
de esto de que en algún centro, en algún hospital o clínica incluyen en su examen geriátrico una ecocardiografía, no tiene ningún soplo, no tiene nada, incluyen una ecocardiografía, se hace la ecocardiografía y se detecta una insuficiencia valvular leve, que en ese momento no está dando problemas, pero ya se ven alteraciones en las válvulas mitrales, entonces, en las válvulas mitrales, en el aparato valvular mitral. Entonces ya es un paciente que programaremos revisiones porque tiene una degeneración crónica de la válvula mitral muy leve, pero que nos puede debutar con soplo, y si no estamos muy atentos porque es un paciente sin soplo, nos puede llegar a debutar incluso, que sería raro, con una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Muchas gracias por haber estado conmigo durante todo este vídeo sobre la exploración física en la consulta cardiológica. Como digo, para mí es el pilar básico de la cardiología, es lo primero que tiene que aprender todo el mundo, por eso a mí no me vale yo hago ecocardiografía pero no sé detectar un soplo. Para mí eso no es hacer cardiología, o sea, puedes coger unas imágenes espectaculares de ecocardio, unos cortes espectaculares, unas medidas espectaculares, pero para mí si no tienes esas pautas de cómo poder detectar un paciente cardiópata en la exploración física, pues para mí no estás haciendo cardiología de una manera correcta. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, suscribiros, porque esto lo seguiré haciendo si veo que tiene buena acogida, ya que recuerdo que esto es un proyecto sin ánimo de lucro, CardioPodBet, y por tanto me lleva una serie de tiempo, y que pues intento priorizar las cosas que tienen un poquito de aceptación por parte de todos vosotros. Por tanto, suscribiros al canal y recordad que tenéis también la versión podcast en Spotify y la página de Facebook de CardioPodBet, donde podéis ver de vez en cuando articulillos o cosillas curiosas sobre cardiología veterinaria. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.